El combate espiritual, Padre Lorenzo Scupoli, el libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 7. ¿Cómo hacer buen uso de las dos potencias que hemos recibido, el entendimiento y la voluntad? Si en el combate espiritual no tuviéramos sino dos armas, la confianza en Dios y la desconfianza en nosotros mismos, lo más probable sería que no podríamos vencer nuestras pasiones y caeríamos en muchísimas y graves faltas. Por eso es necesario añadir a estas dos cualidades otras dos muy importantes: hacer buen empleo de nuestro entendimiento y fortificar nuestra voluntad. Los dos vicios que atacan el entendimiento. Hay dos grandes vicios que pervierten, hace mucho daño al entendimiento, y son la ignorancia y la vana curiosidad. Entendimiento es la facultad o aptitud o capacidad que tenemos de comparar, juzgar, razonar o sacar conclusiones. El primer defecto, la ignorancia. Esta consiste en no saber lo que deberíamos saber, lo que nos convendría saber. La ignorancia impide al entendimiento poseer y conocer la verdad, la cual es el objeto para el cual fue hecha la inteligencia. Es de primerísima necesidad que el alma que desea llegar a la perfección se esfuerce por ir adquiriendo cada día más y más conocimientos espirituales y tratar de conocer cada vez mejor lo que debe hacer para llegar a la perfección y para adquirir las virtudes y lo que se debe evitar para lograr vencer las pasiones. ¿Cómo se adquieren las luces que ahuyentan la ignorancia? Las tinieblas de la ignorancia se alejan con dos luces muy especiales. La primera de estas luces es la oración, el pedir frecuentemente al Espíritu Santo que nos ilumine lo que debemos hacer, decir y evitar. Jesús decía: mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y después añade: el Espíritu Santo los guiará hacia la verdad plena y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos hablará muchas veces por medio de la Sagrada Escritura, si la leemos, especialmente de los Santos Evangelios. Nos hablará también por medio de la lectura de libros piadosos, si queremos apartar algunos ratos para dedicarnos a leer, y muchísimas veces por medio de los predicadores y de los superiores religiosos que Dios ha puesto para que nos guíen. Jesús dijo acerca de ellos: el que los escucha, me escucha a mí. Por eso es tan importante sujetar nuestro juicio y parecer al de los superiores y guías espirituales. De la intervención del Espíritu Santo depende en mucho el que se aleje nuestra ignorancia. Es necesario que nos dejemos programar por el Espíritu Santo. Hay que investigar qué será lo que el Divino Espíritu quiere de nosotros. No se puede hablar bien o pensar debidamente u obrar como en verdad lo desea Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. Por eso es necesario decirle muchas veces y todos los días: ven Espíritu Santo. Él es la fuente inagotable de imaginación y de buenas ideas. Él nos da un modo nuevo de mirar y apreciar a las personas, al mundo, a la historia y a nosotros mismos. Él es el gran pedagogo o maestro que nos enseña cómo amar, cómo emplear bien nuestra libertad, el tiempo, los dones y cualidades que Dios nos dio, y cómo conocer en cada caso qué será lo que más le agrada a Dios y qué es lo que a nuestro Señor le desagrada. La segunda luz para alejar la ignorancia es dedicarse continuamente a considerar, analizar las situaciones que se presentan y las cosas que queremos decir o hacer, para examinar si son buenas y nos convienen o son malas y pueden perjudicar, calificando lo que valen, no por las apariencias ni según la opinión del mundo, pues la Escritura dice: Dios no se fija en lo que aparece al exterior, sino en la santidad del corazón y en el valor interior, y valorarla según la idea que nos inspira el Espíritu Santo. Este modo de analizar y valorar las cosas y las situaciones nos hará conocer con evidencia
que lo que el mundo ama y busca con tanto ardor es ilusión y mentiras, que los honores y placeres de la tierra no son sino aflicción y humo que se lleva el viento, como dice el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo vaciedad y aflicción de espíritu. La luz del Espíritu Santo nos hará ver que las humillaciones, ofensas y desprecios que nos hacen son para nosotros ocasiones de conseguir verdadera gloria para el cielo, que es perdonar y hacer bien a los que nos han ofendido. Es señal de que también nosotros seremos perdonados por Dios y que no seremos castigados con todo el rigor que merecen nuestros pecados. Que el ser bueno con todos, aun con los malos y desagradecidos, es hacernos semejantes al buen Dios, que hace llover sobre buenos y malos y hace brillar el sol hasta sobre los más ingratos. El Espíritu Santo, si lo invocamos con fe, nos irá convenciendo de que vale más renunciar a los placeres del mundo que vivir gozando de todo lo que se nos antoja, que mucho más premio se gana obedeciendo humildemente que dando órdenes a muchos, que el conocer y reconocer humildemente lo que somos es una ciencia que nos hace mayor provecho que todas las demás ciencias, que nos pueden inflar de orgullo, que el vencer, dominar los malos deseos y las malas inclinaciones, y el llevarse la contraria en muchos pequeños deseos que no eran tan necesarios, nos puede conseguir una gran personalidad y se cumplirá en nosotros lo que dijo el libro santo: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a una ciudad. Capítulo 8. Las causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente las situaciones y las reglas que se deben observar para conocerlas bien. Una causa muy importante por la cual no juzgamos ni calificamos debidamente las situaciones y las cosas es porque tan pronto se nos presentan a nuestra imaginación, inmediatamente nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia ellas. La simpatía y la antipatía vuelven ciega la razón y desfiguran de tal suerte las personas, las situaciones y las cosas que nos parecen diferentes de los que realmente son. Un remedio: si queremos vernos libres de este grave peligro, es necesario estar alerta para no opinar, sin más ni más, precipitadamente, dejándonos llevar simplemente porque aquello nos agrada o nos desagrada. Cuando a la mente se presenta una situación, una persona, un objeto, una acción, es necesario darse tiempo para juzgar y examinar despacio, sin apasionamiento, sin demasiada simpatía ni antipatía, antes que la voluntad se determine a amarle o aborrecerle, a aceptarle o rechazarle, a declarar que es agradable o desagradable. Si la voluntad, antes de analizar y conocer bien el objeto, se inclina a amarlo o aborrecerlo, entonces ya el entendimiento no es libre para conocerlo como es verdaderamente en sí, porque la pasión se lo desfigura de tal manera que le obliga a formarse una falsa idea, y entonces se inclina a amarle o aborrecerle con vehemencia y no logra guardar reglas ni medidas ni escucha lo que aconseja la razón. Y dejándose llevar de la inclinación natural, el entendimiento se oscurece cada vez más y representa la voluntad, el objeto, o más odioso o más amable que antes, de tal modo que si la persona no se esfuerza por no dejarse llevar por prejuicios e inclinaciones, su entendimiento y su voluntad la van a hacer moverse en círculo vicioso, yendo de error en error, de abismo en abismo y de tinieblas en tinieblas. Por eso, mientras estamos apasionados por algo, es mejor abstenerse de dar juicio al respecto hasta que se calme la pasión. Prudencia. Hay que cuidarse con gran cuidado para no tener afecto desordenado a las cosas antes de examinar o conocer lo que son realmente en sí mismas, con la luz de la razón, especialmente con la luz sobrenatural que envía el Espíritu Santo a quien le reza con fe y trata de obtener la luz de la prudencia,
que se consigue consultando a personas que sepan de ese asunto. También en lo que es bueno. Notemos que esta prudencia, para no dejarse llevar por la sola inclinación antes de juzgar, es necesario no solo en lo que puede ser peligroso, sino también en lo que de por sí es bueno, porque en estas obras, como son dignas de admiración y aprecio, puede haber peligro de dejarse llevar más por el propio gusto que por la conveniencia, pues basta que haya una circunstancia de tiempo o de lugar que no sea conveniente para esas obras, para que en ese momento no convenga hacerlas. Por eso hay que saber consultar siempre a los que saben. No todo se puede decir en todas partes, ni todo se puede hacer siempre, aunque sean cosas muy buenas, porque todo tiene su tiempo y su lugar. Si no se siguen las reglas de la prudencia, aún por dedicarse a obras muy buenas, se pueden cometer muchos disparates. Por eso es tan necesario pedir mucho al Espíritu Santo el don de consejo, por medio del cual sabemos cuándo, dónde y cómo debemos hacer y decir lo que tenemos que hacer y decir. Petición diaria. Un santo decía que cada día debemos pedir al Espíritu Santo que nos conceda la virtud de la prudencia, que es la que nos enseña cuándo, cómo y dónde debemos decir y hacer cada cosa. Pedimos en verdad de vez en cuando al Divino Espíritu que nos conceda la virtud de la prudencia. Si no la hemos pedido, a empezar desde hoy a pedirla. Capítulo 9. Otro vicio del cual debemos librar al entendimiento para que pueda conocer y juzgar bien lo que es útil. El segundo vicio o defecto, que puede hacer mucho daño a nuestro entendimiento, es la vana curiosidad, el llenar nuestra mente de una cantidad de pensamientos y conocimientos inútiles que nos hacen más mal que bien. Existen muchas cosas y muchos acontecimientos que por no saberlos no perderemos nada, pero que al estar averiguándolos nos llena de inútiles distracciones la mente. Deberíamos estar como muertos a los acontecimientos que no son útiles para nuestra santidad y perfección espiritual. El antiguo refrán decía: por noticias curiosas y nuevas no te afanarás, que se volverán antiguas y ya las conocerás. Es necesario recoger nuestro entendimiento para no dejarlo desparramarse vanamente por un montón de noticias y acontecimientos profanos y mundanos que solo van a servir para dispersar la mente y no permitirnos tener recogimiento ni meditar con calma en lo que no me sirve para mi santificación. ¿Para qué vivir pensando? La mejor ciencia. Cada uno de nosotros deberá repetir con San Pablo: no deseo sino conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Conocer su vida, su muerte, resurrección, ascensión y glorificación, entender sus mensajes, imitar sus buenos ejemplos, recordar lo mucho que ha hecho y sigue haciendo por sus seguidores, lo que pide y desea de cada uno de nosotros. Nubes sin agua. De las otras cosas, especialmente de las que no son necesarias para conseguir nuestra santificación y salvación, que no nos van a servir para ser útiles a los demás y crecer en virtud, ¿para qué vivir queriendo saberlas y conocerlas? ¿Cuántas cosas hay que con ignorarlas no se pierde nada y en cambio el saberlas llena de inquietud el corazón? En esto sí se cumple lo que en el siglo I decía el sabio Séneca: cuanto más curiosamente me dedique a conocer los detalles de la vida de los seres humanos, tanto menos bueno ser humano me volví. A estos conocimientos llama Judas Tadeo nubes sin agua, árboles sin frutos, olas que solo traen espumas. Cuando queramos saber algo, preguntémonos: ¿esto sí será de provecho para mi santificación o para el bien que yo les pueda hacer a los demás? Si no lo es, el dedicarme a indagarlo y a querer saberlo puede ser dañosa curiosidad o hasta trampa de los enemigos de mi salvación, que quieren llenar mi cerebro de cucarachas, que no dejen conservarse bien allí el maná de la sabiduría celestial. Si seguimos esta regla,
nos vamos a librar de muchas preocupaciones inútiles, porque el enemigo del alma, cuando ve que no logra que cometamos faltas graves, se propone al menos llenarnos de inquietudes para quitarnos la paz, y así, si no logra que dejemos de rezar, por lo menos se propone llenarnos de pensamientos e imaginaciones durante la oración, para que la atención no la pongamos en Dios, en su gloria, su poder y su bondad, en las gracias y bendiciones que deseamos conseguir, sino en la multitud de proyectos fantásticos y en recuerdos de hechos que hemos llegado a saber, y así lograr que en vez de arrepentirnos de nuestras maldades y de odiar el pecado y formar propósitos firmes de enmendar la propia vida, en vez de llenarnos de actos de amor a Dios y de deseos de perseverar en su santa amistad hasta la muerte, nos dediquemos a distraernos en pensamientos vaporosos que hasta nos pueden llenar de orgullo y presunción, creyendo que ya somos lo que hemos planeado ser y que ya no necesitamos director espiritual ni correcciones, y nos trae la gran equivocación de convencernos de que ya somos buenos solamente porque hemos planeado serlo, y de pensar serlo a llegar a serlo hay un abismo inmenso. Mal incurable. Este mal es muy peligroso y casi incurable, porque cuando el pensamiento se llena de teorías nuevas, de ideas fantásticas y de planes descabellados, la persona llega a convencerse de que es mejor que los demás solamente porque ha planeado serlo, sin que lo sea todavía ni remotamente. ¿Quién logrará desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo logrará dejarse guiar por un prudente director espiritual si ya se imagina ser una autoridad en cuanto al espíritu? Es un ciego guiando a otro ciego, el orgullo ciego guiando al entendimiento enceguecido por la vanidad. Nosotros, en cambio, deberíamos repetir con el sabio antiguo: en cuestiones de espíritu, solo sé que nada sé, aunque el orgullo nos quiera convencer que somos más sabios que Salomón. Capítulo 10. Cómo ejercitar la voluntad y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas. Ya hemos visto cómo evitar los defectos que pueden perjudicar el entendimiento, y ahora vamos a estudiar cómo evitar aquello que pueda hacer daño a la voluntad, para que así logremos llegar a tal grado de perfección que, renunciando a las propias inclinaciones, lo que busquemos sea cumplir siempre la santa voluntad de Dios. Una condición: hay que advertir que no basta con querer y buscar hacer siempre lo que Dios manda y desea, sino que también es necesario querer y hacer estas obras con el fin de agradar a nuestro Señor. Una trampa: es necesario dominar las propias inclinaciones, porque la naturaleza, desde el pecado original, es tan inclinada a darse gusto que en todas las cosas, aun en las más espirituales y santas, lo primero que busca es su propia satisfacción y deleite, y de ahí un peligro. Y es que cuando se nos presenta la ocasión de hacer alguna buena obra, puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos, pero no porque es voluntad de Dios, ni por agradarle a Él, sino por darle gusto a nuestras inclinaciones y por conseguir las satisfacciones que se encuentran al hacer lo que Dios manda. Y hasta en lo más santo, por ejemplo, en el deseo de vivir en continua comunicación con Dios, puede ser que busquemos más nuestro propio interés que conseguir su gloria y cumplir su santa voluntad, y esto último debería ser el único objeto que se debe proponer quienes lo aman, lo buscan y quieren cumplir su divina ley. Remedio: para evitar este peligro que es muy dañoso para quienes desean conseguir la perfección y santidad, hay que proponerse, con la ayuda del Espíritu Santo, no querer ni emprender acción alguna, sino con el único fin de agradar a Dios y de cumplir con su santísima voluntad, de manera que Él sea el principio y el fin de todas nuestras acciones. Hay que imitar lo que hacía el Papa San Gregorio Magno, el cual, mientras estaba escribiendo sus obras admirables, de vez en cuando
Suspendía su trabajo y decía: Señor, es por ti, es por tu gloria, es para la salvación de las almas, que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Técnica: conviene mucho que cuando se nos presente la ocasión de hacer alguna buena obra, primero elevemos una oración a Dios para pedirle que nos ilumine si es voluntad suya que hagamos esto, y que luego nos examinemos para ver si lo que vamos a hacer lo hacemos para agradar a nuestro Señor. De esta manera, la voluntad se va acostumbrando a querer lo que Dios quiere y a obrar con el único motivo de agradarle a Él y de conseguir su mayor gloria. De la misma manera conviene proceder cuando queremos rechazar y dejar de hacer algo, elevar primero el espíritu a Dios para pedirle que los ilumine si en realidad Él quiere que no hagamos esto, y si al dejar de hacerlo le estamos agradando a Él, conviene decir de vez en cuando: Señor, ilumínanos lo que debemos decir, hacer, evitar, y haz que lo hagamos, digamos y evitemos. Engaños encubiertos. Es importante recordar que son grandes y muy poco conocidos los engaños que nos hace la naturaleza corrompida, la cual, con hipócritas pretextos, nos hacen creer que lo que estamos buscando con nuestras obras no es otro fin que el de agradar a Dios, y de aquí proviene que nos entusiasmamos por una cosa y sentimos repulsión por otra solo por contentarnos y satisfacernos a nosotros mismos. Pero mientras tanto, seguimos convencidos de que ese entusiasmo o esa repulsión se debe solamente a nuestro deseo de agradar a Dios o al temor de ofenderle. Para esto hay un remedio: rectificar continuamente la intención y proponernos seriamente dominar nuestra antigua condición inclinada al pecado y reemplazarla por una nueva condición dedicada solamente a agradar a Dios, o como dijo San Pablo, renunciar al hombre viejo con sus vicios y concupiscencias y revestirnos del hombre nuevo conforme en todo a Jesucristo. Un método. San Bernardo decía de vez en cuando a su orgullo, a su sensualidad, vanidad y amor propio: no fue por vosotros que empecé esta obra, ni es por vosotros que la voy a seguir haciendo. Y otro santo repetía: en el día del premio eterno solamente me van a servir para recibir felicitaciones de Dios las obras que haya hecho por Él y por el bien de los demás. Lo que haya hecho por darle gusto a mi vanidad o a mi sensualidad, lo habré perdido para siempre. Sería muy triste mi final si el Señor tuviera que decirme como a los fariseos: todo lo hizo para ser felicitado y estimado por la gente, o por dar gusto a sus gustos, pues ya recibió su premio en la tierra, que no espere nada para el cielo. El timón. Quien dirige un barco necesita estar continuamente enrumbándolo hacia la dirección a donde se ha propuesto llegar, porque el primer descuido que tenga las olas y el viento echarán el barco hacia otra dirección totalmente distinta. Así sucede con nuestras acciones. Necesitamos reavivar y reafirmar continuamente la intención de hacerlo todo por Dios y solo por Él, porque el amor propio es tan traicionero que al menor descuido nos hace cambiar de intención, y lo que empezamos haciendo por Dios lo podemos fácilmente terminar haciéndolo solo por darnos gusto a nosotros mismos, y sería una gran pérdida. Un síntoma o señal de alarma. Sucede frecuentemente que cuando la persona se dedica a hacer una buena obra, no por tener contento a Dios únicamente, sino sobre todo por satisfacer sus gustos e inclinaciones, cuando Dios le impide el progreso de su obra con alguna enfermedad, accidente o falta económica, por la oposición de sus superiores o vecinos, se enoja, se irrita, se inquieta, empieza a murmurar, a quejarse, y hasta dice que nuestro Señor debería mostrarse más compasivo y generoso con su obra, y de aquí
se deduce que lo que le movía no era solamente agradar al Creador, sino satisfacer sus propios gustos, pues si fuera solo por Dios, dejaría tranquilamente que Él, cuando mejor le parezca, lleve a feliz término su obra, si es para su mayor gloria, y si no lo es, que la deje desaparecer, porque entonces no merece seguir existiendo. Examen. Por eso cada uno debe preguntarse de vez en cuando: ¿me inquieto demasiado si las obras que emprendo no obtienen éxito prontamente o no me resultan según mis planes? ¿Me disgusto si el Señor, con los hechos que me permite que me sucedan, me está diciendo: ¿todavía no es tiempo? ¿Hay que esperar un poco más? Tengo que recordar que lo importante no es que mis obras tengan mucho éxito terrenal, sino que Dios quede contento de lo que yo hago, que no es la acción la que tiene valor, sino la intención con la cual se hace. Algo que aumenta mucho el valor, la intención de hacerlo todo por amor de Dios y para su mayor gloria, aumenta tanto el valor de nuestras obras que aunque ellas sean de poquísimo valor en sí mismas, si se hacen puramente por Dios, se vuelven de mayor precio y premio que otras obras, aunque ellas sean de mayor valor en sí mismas. Si se hacen por otros fines, así por ejemplo, una pequeña limosna dada a un pobre, pequeña, pero que nos cueste a nosotros, porque lo que no cuesta es basura y no tiene premio. Si esa pequeña limosna se da por amor a Dios, porque el prójimo representa a Jesucristo, puede ser de mayor precio y obtener un premio más grande que unos enormes gastos que se hacen en obras brillantes, pero por aparecer y por ganarse la admiración de los demás. Algo que no es fácil. No nos engañemos ni nos ilusionemos. Esto de hacerlo todo siempre por puro amor a Dios no será fácil al principio, sino que más bien nos parecerá bien difícil, pero con el tiempo se nos irá haciendo no solamente fácil, sino hasta agradable, e iremos adquiriendo la costumbre de hacerlo todo por amor al buen Dios, de quien todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido. Como la piedra filosofal, los antiguos creían en la leyenda de que existía una piedra que todo lo que tocaba lo convertía en oro. La llamaban la piedra filosofal y la buscaban por todas partes, y como bien puede suponerse, nunca la encontraron, porque la tal piedra no existe, pero en lo espiritual sí la hay, y consiste en esto que hemos venido recomendando, en ofrecer todo lo que hacemos únicamente por amor a Dios y por agradarlo a Él. Acción que ofrecemos por Dios automáticamente queda convertida en oro para la vida eterna, en algo de altísimo precio para la eternidad. Por eso conviene que desde hoy mismo comencemos a tratar de adquirir la buenísima costumbre de dirigir todas las acciones a un solo fin, el amor y la gloria de Dios. Algo que se consigue pidiéndolo. Es necesario recordar que esta formidable costumbre de hacerlo todo por Dios y solo por Él no es algo que la criatura humana va a lograr conseguir únicamente por sus esfuerzos y propósitos. Esto es algo importado del cielo, y si nuestro Señor no nos los concede por una gracia especial suya, no lo vamos a obtener. Por eso hay que pedirlo mucho en nuestras oraciones, y para animarnos a cumplirlo, debemos meditar frecuentemente en los innumerables beneficios y favores que Dios nos ha hecho y nos sigue haciendo continuamente, considerar que todo ello lo hace por puro amor y sin ningún interés de parte tuya. No podrán creer si lo que buscan es la gloria y la alabanza que viene de los otros, y no la gloria que viene del único Dios. Capítulo 11. Algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar en todas las cosas agradar a Dios. Existen unas verdades las cuales, si las meditamos y recordamos, van a mover la voluntad a querer en todas nuestras acciones y en todos nuestros comportamientos. Buscar que Dios quede agradado en que hacemos, que decimos y pensamos. Ellas son las siguientes. Primero,
Considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros. Por ejemplo, nos creó de la nada, nos dio un alma hecha a imagen y semejanza de Él, nos dio dominio sobre las criaturas irracionales para que nos sirvan. Cuando estábamos en peligro de perdernos para siempre, envió a salvarnos no a un ángel, sino a su propio Hijo en persona, y no nos rescató, ni pagó el precio de nuestra liberación con oro y plata, sino con la preciosa sangre de su Santísimo Hijo, y para que pudiéramos luchar con éxito en la vida, nos dejó como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. Segunda, pensar que Dios vive defendiéndonos a toda hora. Dice el Salmo: tu guardián no duerme ni deja un momento de vigilar el que cuida al pueblo elegido. El Señor te protege a su sombra. Está a tu derecha, protegiéndote, dispuesto a defenderte de todo mal. Y otro salmista exclama: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor Dios nunca me abandonará. ¿Qué mejor prueba o demostración de amor nos podía dar el buen Dios? Por eso debemos amarlo intensamente. Tercera, recordar cuánto nos estima nuestro Creador. Él nos puede repetir lo que dijo por el profeta: ¿qué más podía hacer por ti que no lo haya hecho? Es tanta su estimación hacia cada uno de nosotros y tan grande su deseo de salvarnos y hacernos santos, que nos envió desde el cielo el mejor tesoro que tenía, su propio Hijo, y permitió que muriera en la cruz con las más ignominiosas de las muertes, para que así pagara nuestras deudas a la justicia divina y nos consiguiera un puesto en la gloria eterna. Y este Jesús se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y aprendió con el sufrimiento a comprender a los que sufrimos. Hay que honrar a los que nos honran. Esto es lo que trata de hacer los grandes de la tierra, y quien nos ha honrado más en toda la existencia que nuestro Señor, nos hizo hijos suyos, hermanos de su Hijo Jesucristo, templos del Espíritu Santo y herederos del cielo. Ojalá recordemos de vez en cuando estas muestras de aprecio y cariño que Él nos ha dado, para que en cambio le brindemos también amor y agradecimiento. Amemos a Dios porque Él nos amó primero.